Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el paciente con deterioro cognitivo, fundamentalmente del paciente que presenta un síndrome demencial. Para comenzar, vamos a hacer referencia a las funciones cerebrales superiores, que son aquellas que se ven fundamentalmente afectadas en el paciente con deterioro cognitivo. Estas funciones son la atención, la memoria, tanto la inmediata como a corto plazo y a mediano plazo, la capacidad de cálculo, el pensamiento abstracto, la percepción espacial y la percepción visual y corporal. De estas funciones, la que más frecuentemente se encuentra afectada en los pacientes con deterioro cognitivo es la memoria. Frente a un paciente con un cuadro de deterioro cognitivo, como en todas las entidades, nosotros tenemos que realizar una correcta anamnesis, un examen físico completo y luego exámenes complementarios según el caso. En la anamnesis es muy importante preguntar o evaluar la memoria, ya sea la memoria inmediata, a corto plazo o a largo plazo. También hay diferentes tests, como el Mini-Mental Test, que permiten evaluar diferentes funciones cerebrales superiores. Dentro de ellas permite evaluar la memoria, también la orientación, la fijación, la concentración y la capacidad de cálculo, así como el lenguaje y la construcción. El examen físico debe ser completo, ¿sí? Haciendo fundamental hincapié en el hallazgo de signos de compromiso del sistema nervioso, más allá de aquellos que tienen que ver o que tengan que ver con las funciones cerebrales superiores. Y dentro de los exámenes complementarios nos van a ser de utilidad las neuroimágenes, tales como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, y exámenes de laboratorio, sobre todo para descartar aquellas causas de deterioro cognitivo reversible. En el paciente que presenta un cuadro de deterioro cognitivo, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre las siguientes entidades: la presencia de un síndrome demencial, los olvidos benignos de la senectud, la pseudodemencia ocasionada por la depresión, y el síndrome confusional agudo, ¿sí? Que último cuadro, como su nombre lo indica, es de comienzo súbito, y se caracteriza fundamentalmente por un déficit en la atención, ¿sí? En cambio, el resto de los cuadros son cuadros más bien progresivos, donde la principal afección tiene que ver con la memoria. Respecto a los olvidos benignos de la senectud, que ocurren en personas mayores de 65, 70 años de edad, tenemos que las personas tienen olvidos mínimos, ¿sí? Generalmente se encuentra afectada la memoria episódica, o sea, la memoria de hechos que tienen que ver con la experiencia personal. La persona se olvida de determinados hechos que luego de un tiempo los recuerda, ya sea sola o con ayuda, ¿sí? Pero estos olvidos, que son episódicos, no afectan con la calidad de vida de la persona, ni con las relaciones laborales ni sociales. Bien, en lo que respecta a las demencias son trastornos en los cuales la principal afección se encuentra a nivel de la memoria, ¿sí? O sea, las demencias tienen afectación de la memoria y al menos algunas de las siguientes. Podemos tener afasia, apraxia o agnosia, o alteración de la capacidad de planeamiento, organización, abstracción, secuenciación, cálculo o atención. Pero sí o sí tenemos que se debe encontrar el déficit de la memoria. Y la memoria fundamentalmente afectada es aquella memoria de corto plazo, ¿sí? Las demencias tenemos que son trastornos adquiridos y progresivos, ¿sí? Que implican cambios en la personalidad del paciente, así como gran afectación de su calidad de vida,
con una pérdida de la capacidad social y laboral. Dentro de las causas de demencia, las dos causas más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer y la demencia por infartos múltiples, ¿sí? De ellas dos, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Estas demencias, la enfermedad de Alzheimer y la demencia por infartos múltiples, son de causa no reversibles, ¿sí? Al igual que la enfermedad de Pick o la demencia por cuerpos de Lewy. Luego, hay otras causas de demencia que pueden ser reversibles. Por ejemplo, aquella debida al déficit de vitamina B12, al déficit de tiamina o al hipotiroidismo, la demencia secundaria a la sífilis, las demencias originadas por un hematoma subdural, así como la hidrocefalia normotensiva o aquella debida a un cuadro depresivo, ¿sí? Por eso es importante en el estudio de un paciente con demencia descartar estas causas de demencia reversible. Pero recuerden, las dos causas principales de demencia, primero se encuentra la enfermedad de Alzheimer y luego la demencia por infartos múltiples. La enfermedad de Alzheimer, como dijimos previamente, constituye la causa más frecuente de demencia. Generalmente afecta a aquellas personas mayores de 65, 70 años de edad, y se caracteriza porque hay un gran compromiso de la región cortical parietotemporal en forma bilateral, donde se van perdiendo en forma progresiva un número cada vez mayor de neuronas. Desde el punto de vista fisiopatológico, en estos pacientes hay una disminución de los niveles de acetilcolina y además el depósito de lo que son neurofibrillas intracelulares y placas de amiloide a nivel del extracelular. La principal manifestación clínica de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria, ¿sí? Es el primer signo que aparece. Al comienzo, la enfermedad de Alzheimer muchas veces es difícil diferenciar si esta pérdida de memoria, bien al comienzo, está relacionada con un trastorno benigno de la senectud o con un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Pero lo que caracteriza a la pérdida de memoria y la enfermedad de Alzheimer es que con el tiempo se va haciendo progresiva, si es una pérdida de memoria cada vez mayor, afectándose principalmente la memoria a corto plazo y luego en etapas avanzadas la memoria a largo plazo. Además de los problemas de memoria, que como dije previamente es la principal manifestación clínica y la primera que aparece, pueden manifestarse otros problemas, como problemas del lenguaje, dificultad para realizar tareas simples, desorientación en tiempo y espacio. Son personas que, por ejemplo, salen de la casa y se pierden o se olvidan el recorrido que realizaron. Hay pérdida en la capacidad de juzgar, dificultad para tener pensamientos elaborados, pérdidas de objetos, por ejemplo, es común la pérdida de las llaves, cambios en el estado de ánimo y la personalidad, cambios de conducta que pueden ir desde la apatía hasta cuadros desinhibitorios y pérdida de la iniciativa. Pero recuerden, el principal cambio que se ve es la pérdida de memoria, que va siendo progresiva. Luego aparecen estas otras alteraciones y en etapas ya muy avanzadas la persona deja de reconocer rostros familiares, es una persona totalmente dependiente, donde generalmente se encuentra postrada, y la muerte generalmente se produce por complicaciones de tipo infecciosa. Aquí vemos un estudio de neuroimagen, una resonancia magnética de cerebro, donde tenemos un cerebro normal y un cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer, donde podemos observar
la pérdida de la masa neuronal, sobre todo a nivel parietotemporal y la región del hipocampo en forma bilateral, profundización de los surcos y aumento del tamaño de los ventrículos laterales. Aquí tenemos una resonancia magnética de un cerebro de una persona que presenta demencia por infartos múltiples. Generalmente este tipo de demencia se da también en personas añosas, está relacionado con una aterosclerosis marcada y fundamentalmente pacientes que tengan antecedentes de hipertensión arterial o diabetes. Fíjense, se van produciendo pequeños infartos, ¿sí?, en forma bilateral, y estos infartos afectan áreas cognitivas, llevando a un síndrome demencial. Y recuerden que, como en todo tipo de demencia, la principal alteración ocurre en la memoria. Para finalizar, debemos realizar el diagnóstico diferencial entre un síndrome demencial y lo que es el síndrome confusional agudo. El síndrome demencial dijimos que era un trastorno progresivo, ¿sí?, y que generalmente tiene un comienzo gradual, a diferencia del síndrome confusional agudo, que se caracteriza por tener un comienzo brusco. El principal déficit en la demencia es el déficit de memoria, es la principal manifestación clínica, mientras que en el síndrome confusional agudo es un déficit en la atención. Estos pacientes presentan desorientación temporoespacial. La demencia, generalmente los síntomas son estables a lo largo del día, mientras que en los pacientes con síndrome confusional agudo fluctúan. No hay alucinaciones, salvo en etapas muy, pero muy avanzadas en el síndrome demencial, mientras que en el síndrome confusional agudo las alucinaciones son frecuentes al inicio del cuadro clínico. El paciente con demencia generalmente es hipoactivo, mientras que el que presenta un síndrome confusional agudo generalmente presenta episodios de excitación psicomotriz. Las causas de demencia son causas degenerativas o vasculares, como la demencia por infartos múltiples, mientras que las causas del síndrome confusional agudo están relacionadas con procesos infecciosos y alteraciones tóxico-metabólicas, ¿sí? O por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos que tengan que ver con el sodio, por ejemplo. Y la demencia generalmente es irreversible, mientras que el síndrome confusional agudo es reversible. Entonces, resumiendo, la demencia es un cuadro progresivo de comienzo gradual y la principal manifestación clínica es un déficit en la memoria, ¿sí?, siendo sus principales causas las degenerativas y las de índole vascular. En cambio, el síndrome confusional agudo se caracteriza por tener un comienzo brusco y la principal manifestación clínica es el déficit de atención, donde tenemos pacientes que se encuentran desorientados en tiempo y espacio, siendo sus causas fundamentalmente infecciosas, por ejemplo, una infección urinaria, y tóxico-metabólicas, como por ejemplo alteraciones del sodio, ¿sí?, o del calcio. La demencia, por lo general, es irreversible, mientras que el síndrome confusional agudo es reversible.